Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar del campo magnético y para ello vamos a hacer un experimento por medio de un aro y un medio aro que uno está hecho por alambre de cobre y el otro por alambre de hierro. Entonces vamos a mirar el comportamiento que se plantea en los dos experimentos. Vamos a comenzar por el de hierro. Entonces, como podemos ver, el alambre y el imán se atraen, gracias que son del mismo material y su campo magnético es igual. También podemos ver que cuando el imán va por el anillo cerrado, abierto, la corriente no puede circular cuando lo movemos por el aro cerrado. Sí se puede generar una corriente eléctrica ya que el circuito eléctrico está cerrado. Ahora vamos a mirar el comportamiento en el aro de cobre que está cerrado. Como vemos, el imán no coge, gracias a que no a que el campo magnético del imán no posee la misma función de la corriente eléctrica del campo del alambre de hierro. Con esto podemos generar corriente eléctrica ya que el circuito eléctrico está completamente cerrado y permite que los electrones fluyan con facilidad. Todo esto se llama inducción electromagnética. La inducción electromagnética, como pueden ver, solamente se ve en el aro de hierro, ya que en el alambre de cobre no genera. Si queremos generar esta dicha conductividad, tenemos que hacerlo por una pila o por medio de otro experimento. Por lo, por lo único que podemos hacer es que la física se atrae por medio de la ley de Lenz, que dice que la fuerza electromagnética se induce en tal punto que se pone el cambio de flujo magnético, de modo que la corriente generada tiende a mantener el flujo eléctrico de los campos eléctricos.